Lo decíamos, vamos a estar hablando con Gisela Beritier acerca de CLADEA, ¿no? Que es el Consejo Latinoamericano de Educación en Escuelas de Administración, que compone o nutre a 280 universidades de 35 países en los 5 continentes. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su misión, propósito y objetivo? Gisela, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cristian. ¿Qué es esta? Bueno, primero felicitarte porque sos presidenta y un orgullo que sea cordobesa la presidenta de esa organización. Sí, bueno, el año pasado, donde ya veníamos como desde la Escuela de Negocios participando activamente, esta red tiene más de 60 años, al igual que la Escuela de Negocios, y donde se participaba desde el inicio. Empezó siendo originalmente latinoamericana, pero luego se empezó a expandir a todo el mundo, donde hoy tenemos principales universidades y escuelas también de negocios que la conforman. Su función principal es conectar, sobre todo en el mundo de las universidades, a profesores, investigadores, a sus directivos también, porque hay que decir que el foco tiene que ver con la gestión universitaria, ¿no? No es una organización que se destine a los alumnos, pero sí para ver cuál es el rumbo de la educación. Anualmente... educación financiera, administrativa, en ese sentido. Todo eso y en educación superior, ¿no? Entonces, realmente lo que se ve allí es una conjunción enorme de profesores de todo el mundo y también decanos, rectores, presidentes, donde anualmente se reúnen para poder conversar y cuáles van a ser las tendencias en el mundo de la educación, y donde se presentan muchísimas investigaciones relacionadas con eso, en esto, ¿no? En finanzas, en management, en estrategia, en negocios, en liderazgo, y realmente, bueno, se tiene muchísima información, pero una de las cuestiones también importantes que hace es vincular universidades. Entonces, de repente tratar de que profesores y alumnos de universidades puedan vincularse y viajar a otros lugares del mundo, ¿no? Para ver las diferentes experiencias, diferentes experiencias, estudiar, hacer coloquios predoctorales. Es muy académica y bueno, y allí tiene diferentes espacios para poder, desde programas de formación para altos directivos, rectores y decanos. Por ejemplo, el año pasado que tuve la oportunidad de poder enseñar allí en la Universidad de Sao Paulo, el año anterior fue en la Universidad de Miami, el anterior fue en el TEC de Monterrey, y ahora recientemente, 3 y 4 de abril de este año, vamos a estar en Barcelona con el segundo encuentro internacional de escuelas de negocios europeas, donde, bueno, voy a estar de ponente allí junto con el presidente de la Generalitat de Cataluña, entre otros. Y bueno, y hoy el tema que cruza todas las universidades tiene que ver con qué pasa con la inteligencia artificial en el mundo de la educación. ¿Qué papel juega en este mundo la inteligencia artificial, lo digital, en el tema de lo financiero, etcétera? Bueno, de la educación configura sí, la realidad actual, ¿no? Así como Internet cambió el orden de las cosas, la inteligencia artificial también cambia el orden de las cosas y ya llegó para quedarse. ¿Para bien, para mal o lo veremos? No es ni para bien ni para mal, es totalmente diferente, ¿no? Y lo que se analiza es que no se puede tapar el sol con las manos. Esto de es inexorable la discusión, el avance, ya es inexorable el avance, sí. Ya es inexorable cómo nos relacionemos con respecto a la inteligencia artificial y sobre todo cómo empezamos a articular con ella, ¿no? Los puestos de trabajo van a cambiar, la automatización de tareas es algo que en realidad ya, por ejemplo, ¿no? Una conciliación bancaria, donde antes teníamos una persona tratando de ver cuál era el extracto bancario y qué es lo que tenía en la contabilidad para ver cómo usaba esos números, hoy lo hace automáticamente una inteligencia artificial. ¿Y el desafío no está en la brecha de separación del conocimiento? Creo que ese debe ser uno de los objetivos entre los que nos estamos incorporando paulatina y progresivamente, Gisela, a esos nuevos cambios. Bueno, el desafío este es el desafío, ¿no? En realidad, en ver cómo nos incorporamos a este mundo digital, cómo las empresas adoptan esta digitalización, cómo se transforman las sociedades a raíz de esta digitalización también, y qué es lo que pasa con las personas que no se adaptan. El Foro Económico Mundial dice que con el avance de estas nuevas tecnologías se van a destruir 83 millones de puestos de trabajo, pero se van a crear 64 millones de puestos de trabajo. Con actualizaciones en lo que vos decís, ¿no? Con estas actualizaciones. Capacitación de carreras del futuro, digamos, ingeniería, inteligencia artificial. Entonces hay, por un lado, la parte buena, que se crean múltiples oportunidades nuevas con estos 64 millones de puestos de trabajo nuevos que se crean, pero la brecha entre 64 y 83 es un montón de gente que hay que ver qué pasa con esas personas, ¿no? Por eso esto de la brecha, y mucho se habla de que hoy la justicia social tiene que ver justamente con la brecha digital. ¿Qué oportunidades tienen las personas, ¿no? Para poder acceder
acceder justamente a un mundo digital que va a configurar y que está configurando el mundo del trabajo. Como por ¿no? ejemplo que sería lo básico Internet. Después vemos el tema de la computadora, digo. Y después también, sí. bueno, así como en realidad hoy ya no hay nadie, no hay persona en el mundo que no sepa cómo navegar Internet, ¿no? Un niño hoy en un teléfono... Nace con un celular. Nace con un celular, pero incluso lo que estamos se hablando de analiza tercera es... edad, digamos, que son los que van quedando un poco más Exactamente, y aún como esa economía azul, que es otra parte de la economía, ¿no? Que tiene que ver con la tercera edad, se inserta en este mundo educativo, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, hoy un niño con su teléfono, con la cantidad de información que tiene y con la inteligencia artificial, tiene más información que la que tenía Kennedy cuando tenía que decidir si iba a bombardear Rusia o no. Sí, o la isla en Cuba, ¿no? La isla en Cuba. El conflicto de los misiles. Exactamente. ¿Qué dato me acabas de dar? Muy resumido, ¿no? Tiene mucho más información de la que tenía Kennedy en aquellos años. Imagínate la cantidad de información que hay hoy para tomar todas esas decisiones. Sí, lo bueno ¿no? sería que esté bien usada, ¿no? No, y un poco en relación con lo que hablabas recién con respecto a Osvaldo Pons, que en esa época no había y cómo se las ingeniaban, ¿no? Bueno, hoy toda esta inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿no? Porque en definitiva, informes, automatización. Sí. Entonces, ¿es bueno o es malo? No se puede tapar el sol con las manos y esto es lo que se habla hoy justamente de qué potencialidades se pueden utilizar, ¿no? Es mentira que va a haber menos trabajo. En realidad es tanta la productividad que genera que en realidad va a haber mucho más trabajo y mucha más generación. El déficit está en la capacitación, tal vez para esos nuevos trabajos. Absolutamente, ¿no? Y en cómo se forman esos talentos. Por eso hoy están, bueno, los principales tanques de pensamiento pensando para qué lado en realidad tiene que ir la educación y sobre todo las universidades. En este camino que me toca con las escuelas de negocios y los viajes que realizo, uno ve múltiples oportunidades. Acabo de volver de San Diego y de Tijuana, de ver la problemática con respecto a qué es lo que está pasando con el muro y las deportaciones, porque ahí tenemos universidades importantes. ¿Y qué resultados resumidos, si me podés decir, te dio? Y en realidad allí tenemos... ¿Marca la bueno, brecha? hay toda una problemática y expectativa, ¿no? Porque en definitiva, en una economía tan particular como es Tijuana y San Diego, que estamos hablando de una distancia de Córdoba a La Calera, donde en realidad muchos puestos de trabajo de mexicanos que pasan diariamente la frontera para trabajar, se presenta una situación en la cual hoy se pone todo eso muchísimo más rígido, ¿no? Y después, empresas muy tecnológicas que proveen a toda la zona de California, pero están del lado de Tijuana. Bueno, ¿cómo se va a configurar todo eso, no? Hay que ver qué pasa así con las políticas a corto plazo, las políticas arancelarias lo que marcan es una recesión. La nueva guerra económica, geopolítica que marcó Trump con varios países. Que bueno, que la parte internacional y CLADEA no está exenta de esa configuración política, ¿no? Claro, y en realidad ahí empezamos a ver cómo 280 universidades esto, ¿no? Con diferentes cuestiones. Tenemos universidades chinas, universidades indias y todas ellas están, bueno, confluyendo ahí. Rusas, ¿no? Entonces, en definitiva, hay una cuestión geopolítica muy interesante. Un abanico allí muy rico de conocimiento. Te decía al principio, no quiero dejar pasar esta oportunidad con algo que tiene que ver con la coyuntura, que es este nuevo acuerdo con el Fondo renovado, un déjà vu prácticamente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la diferencia con los otros acuerdos que se ha hecho, Gisela? Bueno, todavía no está la letra chica, ¿no? Entonces, aparentemente en abril va a estar ya definido. Yo creo que esta falta de información tiene que ver con la no generación de expectativas de personas, de mercados, de actores, para que no influyan... en secarte el mercado, digámoslo vulgarmente. Por ejemplo, ¿no? En una corrida cambiaria como bueno la que hemos visto en los últimos tiempos, donde en realidad el Banco Central tuvo que gastar muchísimas más reservas, donde está en unas reservas negativas en el orden de los 10.000 millones de dólares después de esta última semana, ¿no? De haber, donde tuvo que salir a quietar. Entonces, estamos en un momento en donde seguimos sin dólares. O sea, el eterno problema de la Argentina tiene que ver con la falta estructural de dólares que hay en las reservas del Banco Central y lo que se espera que este acuerdo es que este acuerdo pueda garantizar una fortaleza necesaria en las reservas para que se pueda salir del cepo, ¿no? Hoy si se abre el cepo... se seca. Te agarran las grandes empresas, te chupan todos los dólares. Digo. Ya vimos que con una incertidumbre mínima y con cepo tuvimos esta suba de los dólares, ¿no? Entonces creo que allí muestra la situación de vulnerabilidad de la Argentina, que todavía sigue siendo muy vulnerable, y ese acuerdo lo que se espera es que termine generando esos dólares necesarios, ¿no? La realidad es que no nos olvidemos que todavía tenemos un préstamo que pagar, con lo cual dólares que vengan... El anterior de Macri, exacto, que se vino renegociando, con lo cual estos dólares que vengan seguramente
seguramente van a venir también para volver a renegociar esa deuda, que sigue siendo una de las más abultadas del Fondo Monetario Internacional. Y luego también los dólares que se destinen a fortalecer las reservas del Banco Central, aparentemente se sanearían unas letras que tiene ahí el Estado, y eso a partir de contribuiría eso a aumentar, es ¿no? lo que está buscando el gobierno. ¿Cómo es esta especulación acerca de cuándo porque todo se vincula con todo, creo, opino, con la política. La economía con la política no pueden ir separados, digo. Como esta especulación acerca de cuándo se levantaría el cepo, que eso solamente creo que está en la cabeza de Milei y de Caputo, justamente por lo que decíamos, una especulación cambiaria, ¿no? Claro. Este nuevo acuerdo va a favorecer eso seguramente, pero no se sabe cuándo. No. En un año electoral, Gisela, en un año electoral, donde Milei está obligado a dar buenas noticias para hacer una performance. Antes de octubre seguramente que no. Hoy el cepo es cómodo, ¿no? Porque en definitiva limita todas estas corridas cambiarias que si no las tuviéramos, bueno, tendríamos que ver, ¿no? Pero sí hay mucha incertidumbre con respecto a cuál va a ser la próxima política cambiaria que se firme en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos por un lado un Milei que quiere reducir la tasa de actualización del tipo de cambio a un 0%. Pasamos de un 2 para a un 1. Para que se vaya a la economía real y no esté especulando en los plazos fijos, porque las dos anclas que eligió para que no se disparen los precios es la fiscal y la cambiaria. Bien. Entonces, si la cambiaria tiene una actualización, eso se traslada directamente a precios y atenta contra su plan antiinflacionario. Pero a su vez también el FMI quiere un esquema de bandas cambiarias que, bueno, que depende de cómo resulte eso, si va a haber una devaluación o no, ¿no? Porque las bandas que quiere implican una devaluación del 50%. Que hasta ahora, por lo menos en lo verbal, ha dicho que no va. Gisela, la última pregunta que te hago, si podés resumirlo. ¿Cuándo esa macroeconomía se va a ver reflejado en lo cotidiano, digo? Es la gran pregunta, ¿no? Y en realidad allí, para que un sector privado actúe, todavía hay cuestiones que responder con respecto a que se termine habiendo una estabilidad de precios, que el cepo cambiario por lo menos haya una resolución de qué es lo que va a suceder y cuándo se liberaría el tipo de cambio, y un poder adquisitivo que acompañe, esto reactivaría el mercado, ¿no? Sumado a un riesgo país que siga bajando para las nuevas inversiones, entre otras cosas. Es así. ¿No? Gisela, gracias y te renuevo las felicitaciones por tu cargo. No, muchas gracias por la invitación. El gusto gracias. es mío. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.